me confirman si me están escuchando, alguien si puede conectarse y me contesta. Sí, profe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Me acaba de llamar el profesor Abel Samaniego, ustedes le conocen, es el director de carrera. Me levanté a atenderle por cuestiones también relacionadas con la universidad. En primer lugar, me quiero presentar, visto los nombres y algunas parece que me conocen. Y yo algunos nombres también reconozco. Soy el profesor Luis Alberto Núñez, hace 3 años que estoy en la Americana, estaba enseñando en otra universidad, que también esta cátedra, y otras, ¿verdad?, que están a mi cargo. Y en primer lugar le quiero pedir disculpas por todo este problema tecnológico. Yo ya en el semestre anterior también tuve muchos problemas con Canvas Team y estábamos dando en Canvas conferencias. En Canvas conferencias era mucho más ágil, mucho, digamos, que más rápido. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo continuamos con esto. Esto es clase de sanitarias 2. Entiendo que ustedes han dado ya clases de sanitarias 1, pero igualmente nosotros vamos a dar un repaso amplio, grande, ¿verdad? Vamos a ser bastante estrictos en eso, amplios. Estamos nosotros para ayudarle a ustedes en esto que se plantean como profesión. Y bueno, ahí está un poco mi... A ver un poco si puedo saltar un poco. Ahí está. Es un poco lento también el sistema, no me responde enseguida. Ese es el problema que yo tuve con Canvas Team. No sé cómo les fue con los otros docentes. Pero yo hacía en Canvas conferencias. Era un poco... Eh, ahí mismo estamos teniendo algún inconveniente con la página. Me dice, espere o salga. Es problema de conexión y es problema de sistema. Eso vamos a tratar de resolver. Y si esto no funciona, vamos a ir otra vez a Canvas conferencia. Eh, para que sea dinámico esto. Yo quiero que sea dinámico, que sea ágil, y si algo me va a trabar, entonces prefiero nomás dejar esto. Bueno, ahí dice un poco si me están otra vez escuchando. Universidad Americana, nuestra facultad, instalaciones sanitarias y mi nombre que está ahí. Espero que ustedes estén viendo bien. La idea nuestra y la mía muy especialmente, darle a usted las herramientas. Yo quiero ser muy pragmático, darle a usted las herramientas básicas necesarias para que ustedes se puedan manejar dentro de la profesión. Quizás ya haya algunos de ustedes que ya estén trabajando, ¿verdad? Me gustaría también que compartan, ponen su micrófono, me preguntan, comparten. Vamos a mirar muchas fotos, muchas imágenes, muchos proyectos sobre sanitaria. Sé que ya tuvieron sanitaria 1, sé la tarea de la profesora Lari, de otros profesores también, que es muy excelente, eh, la base que ustedes tienen. De todas maneras, nosotros igualmente vamos a volver a repasar todo. Y todo el material que yo tengo va a quedar digamos, para ustedes también, todo el material. Si vamos a avanzar un poco, me dan entonces un ok si están escuchando y ya arrancamos. Todavía hay cuestión un poco de manejo. Ya tuve muchos problemas para manejar Canvas Team, por eso manejé Canvas Conferencia. Yo 20 minutos antes me conecté, ya estaba todo preparado y surgió este problema del audio. Canvas Conferencia es mucho más simple, quizá no tenga tantas herramientas, pero me permitió a mí hacer estos mismos cursos y otros que tengo a mi cargo. Entonces, bueno, yo soy un profesional egresado de la Nacional, para los que no me conocen, tengo ya muchos años de profesión, soy básicamente un profesional que trabaja en obras, ¿verdad? Hago gestión de negocio y obras, ¿verdad? Una de las recomendaciones que nos dieron también es visitar obras, pero tiene que ser una específica sobre instalaciones sanitarias. A veces hay que coincidir justo en el momento que se ejecutan esos trabajos. De todas maneras, yo les voy a mostrar muchas imágenes, muchas fotos de las obras que yo hice y de otras en las cuales tuve participación, y vamos a fijar un poco algunos criterios así básicos,
que les permita a ustedes, digamos, como les dije, manejarse bien en la profesión. La idea es siempre de ayudarles. Bueno, esto que están ustedes leyendo es lo que dice el programa que me dio la universidad. Dice, instalación sanitaria, aspectos teóricos relevantes. Yo soy muy fanático de lo teórico, de las bases teóricas, porque eso es lo que te permite tomar decisiones a la hora de tomar, digamos, ejecutar una cuestión técnica. Aún lo técnico tiene una base teórica que vamos a insistir mucho de eso, ¿verdad? Para proyectar y ejecutar la instalación sanitaria de un edificio. Con sustento teórico en base a las leyes físicas, ¿verdad? Vamos a repasar eso un poco, que ya vieron ustedes normativas, las normas paraguayas y las prácticas de uso, la experiencia, digamos, de los distintos componentes ahí del sistema. La instalación sanitaria es una especialidad dentro de la ingeniería. O sea, nuestra idea es que si ustedes proyectan viviendas, dúplex, proyectos pequeños, medianos, ustedes mismos sean capaces de hacer el proyecto y de hacer la ejecución de instalaciones sanitarias. Yo siempre hago mis proyectos, ¿verdad? Y ejecuto mis propias obras de instalación sanitaria. En proyectos muy grandes, como lo que están haciendo en el país, los shopping, por ejemplo, paso de paseo, la galería, los centros comerciales muy importantes, los supermercados muy grandes. Normalmente estas empresas subcontratan a equipos que son especialistas en esto, empresas que son especializadas en instalaciones sanitarias, instalaciones de prevención de incendios, instalación eléctrica, ¿verdad? Por la dimensión del proyecto. Aún así, si a nosotros nos toca participar en un conjunto, normalmente se hace en equipo, ¿verdad? Proyectos muy, muy grandes se hacen en equipo. Aunque también yo vi que en el proyecto que están presentando los compañeros de ustedes, incluso creo que un poco más avanzado, o por lo menos los que a mí me permitieron, me invitaron para participar, proyectos de grandes dimensiones, lo cual me parece excelente. He visto proyectos muy lindos, se ve que en taller de proyectos trabajan muy bien. Claro, en los trabajos seleccionados, pero hablan muy bien de eso. Bueno, aún en la etapa proyectual, sean proyectos pequeños o grandes, hay ciertos aspectos que se tienen que considerar y eso que tiene que ver con el proyecto mismo, vinculado a la instalación sanitaria. No es que hacemos un proyecto y después vemos cómo solucionamos la instalación sanitaria. Por eso que es un tanto difícil, no es muy fácil el proyectar y es un área exclusiva de los arquitectos. Mucha gente está metida en la construcción, pero en esa área no nos van a desplazar a nosotros, porque el arquitecto es una persona que tiene, cuando yo digo arquitecto, incluye arquitecta, ¿verdad? Porque hay una discusión ahora en ese tema del género, está una serie de cosas de eso. Entonces, o el profesional de la arquitectura, a eso uso ese término para ser inclusivo, como dicen ahora. ¿Verdad? Bien, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta y yo les voy a ir indicando eso para que ustedes tengan en cuenta a la hora de ejecutar sus proyectos. A mí me gusta pensar en la realidad. Ustedes son estudiantes, hacen proyectos, algunos quizás ya trabajan, están en oficina o están en obra, y algunos están todavía en etapa de estudio, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que uno tiene que considerar en la etapa de proyecto? ¿Verdad? Antes de hacer, ¿qué consideración tomar a la hora de proyectar que facilite, ¿verdad? Digamos que la instalación sanitaria, en este caso, es ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poco acá. Un poco lento esta dice. Ahí ustedes tienen 12 meses, ya les dije eso. En el primero, buenos profesores tienen, habrán visto ya la parte básica, ¿verdad? Sobre todo acá el pluvial también que vamos a ver. Y nuestra idea es que ustedes puedan aplicar esto en la parte de proyectos. Es una preocupación que surgió ahora con mucho énfasis en este año. Y yo uso mucho algo que les voy a explicar siempre, que es el concepto del embudo. ¿Cómo es el concepto? El embudo tiene una boca grande hacia arriba, ¿verdad? Es una grande y termina en un piquito pequeño, ¿verdad? Bueno, todo lo que se carga arriba, todo el conocimiento, llámese teórico, historia, crítica arquitectónica, gráfico, técnico, ciencias básicas, se carga en la parte de arriba y en la parte de abajo, como síntesis aparece el proyecto. Siempre digo al arquitecto, al profesional de arquitectura,
le piden demasiados conocimientos. No solamente acá vamos a encargar cuestiones técnicas, pero vamos a tener una cuestión de salubridad también, de salud social, ¿verdad? La arquitectura tiene un carácter social, histórico, humanístico, tiene muchos otros enfoques de carácter de la existencia misma del ser humano y dentro de eso tiene, digamos, el enfoque técnico, la solución técnica, que es el que más nos suele acarrear problemas, ¿verdad? Yo estoy mucho en obra y tengo la otra cátedra de construcción que es patología y convivimos mucho con eso, con los inconvenientes. Entonces, nuestra idea es que darle a ustedes las herramientas para hacer el proyecto. Y la última tarea, ya les adelanto, va a ser que ustedes puedan hacer en su proyecto que están haciendo ahora o que ya hayan hecho a elección de ustedes la instalación sanitaria. Nosotros creemos que este va a ser el último semestre que vamos a tener virtual, porque cuando teníamos clases presenciales, eh, yo les pedía que traigan su notebook y trabajábamos en aula con la solución, ¿verdad? Eh, digamos, de los proyectos que usted mismo tiene que aplicar, de la instalación sanitaria que usted mismo tiene que aplicar dentro de su proyecto. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a proyectar, a saber proyectar y ejecutar una instalación sanitaria en una obra arquitectónica. Claro, lo de ejecutar va a estar ligado un poco al día que tengan experiencia. Uno siempre aprende, ¿verdad? Siempre yo uso también este ejemplo y sumamos todo el conocimiento de todos los profesores de la americana, que son muy buenos, y mis colegas, yo siempre les digo, por este momento me anoto para aprender de ustedes. No alcanzamos a tener todo el conocimiento. Yo tengo, le, en la profesión tengo seguramente más tiempo que la edad que ustedes tienen y aún así sigo aprendiendo. Entonces, lo que les pido siempre es tener la mente abierta, el deseo digamos, de ir aprendiendo, digamos, todo, absolutamente todo, porque la arquitectura es un bagaje de conocimiento que hay que tener para poder concretar. Es bastante complejo. Entonces, instalación de una obra sanitaria, eso es lo que queremos. Vamos a avanzar un poquito más. Objetivo final, esto es sacado un poco del programa. Hoy casi es una presentación. Veo que hay muchos conectados, 22 conectados tengo, eso habla bien. Al finalizar este curso, este segundo semestre, van a tener conocimiento y práctica sobre instalaciones en el edificio y sean capaces de diseñar, desarrollar y ejecutar. Ese se corrió solo. Ejecutar proyectos de instalaciones sanitarias, aplicando con idoneidad, dice ahí, los conocimientos técnicos aprendidos, respetando las normas y reglamentaciones vigentes. Me confirma si ustedes ya vieron las normas paraguayas, eso voy a compartir enseguida el material de consulta. Si ya tienen eso, si no tienen, yo les voy a compartir. Vamos a ver cómo organizamos el curso dentro de un ratito. Pasamos esta parte y yo les voy a explicar cómo vamos a organizarnos, ¿verdad? Para recibir información, etcétera, etcétera. Hay también muchas veces normativas requeridas internacionalmente. Hay normas nacionales y hay normas internacionales. Y muchas veces los proyectos que son extranjeros, ¿verdad? Extranjeros qué sé yo, brasileros o españoles o norteamericanos que construyen acá, muchas veces solicitan que se ejecuten conforme a normativas de su país, lo cual no está mal eso. Las normativas norteamericanas son casi las más exigentes, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene que figurar, por ejemplo, en el contrato. Uno tiene que interiorizar. De todas maneras, nosotros vamos a compartir las dos normas que son de Paraguay, la NP 44 y la NP de cloaca, y la NP 68 que les voy a mostrar recién también, que es la de agua. Entonces, esta materia está diseñada para servir de apoyo y soporte a la cátedra de proyectos. Es lo que yo le estaba diciendo, lo del embudo. Bueno, yo cargo instalación sanitaria para que ustedes puedan usar eso en su proyecto. Y si hay una consulta en la etapa de proyecto, pueden hablar con su profesor puede hablar conmigo o me consultan a mí, porque todas las instalaciones no es que se decida al final, sino durante el proceso ya. Inclusive hay algunas cuestiones iniciales, antes de hacer ningún rayado, ninguna consideración, ya uno tiene que considerar algunos aspectos, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo un poco. Bueno, vamos a definir los sistemas de instalaciones que demandan la construcción de un proyecto arquitectónico, menciona otros elementos, dice aplicar el sistema constructivo de definición, etcétera, etcétera. Ahí está un poco lo que dice el texto del programa de la universidad que ustedes tienen de la facultad. Bien, aplicación de los estudiantes en los proyectos de taller. Ese es el objetivo, pero yo quiero ir inclusive mucho más allá. Yo les quiero dar las herramientas para que ustedes cuando hagan, ya están en obra, lo pueden aplicar y cuando tengan su primera experiencia o sus experiencias iniciales, ¿verdad? En la área de proyecto ustedes puedan poder resolver. ¿Y cuál es la posición que tiene el profesional de arquitectura en esta área? Proyectar la instalación hidráulica de desagüe cloacal y desagüe pluvial en los proyectos de taller. Eso se está, y a mí me pareció excelente esa idea. Yo sé, muchas veces se manejaban como elementos, digamos, aislados, y esto no está aislado, todo está, eh, es un elemento en conjunto, ¿verdad? Que tiene que ser tratado, y el taller es el taller de proyectos es un lugar donde se conglomera, donde se aglomera todo lo que ustedes aprenden. Por eso nosotros apuntamos siempre a proyectos. Aplicar lo aprendido que respecta al funcionamiento de cada componente de los distintos sistemas de provisión y de desagüe, provisión de agua y desagüe. Nosotros vamos a tratar primero agua, ¿verdad? Aplicar la normativa vigente, ya dije, hay dos normas. Diseñar instalaciones de pluvial pluvial en los proyectos de taller. Aplicar normativa vigente dice, eh, dice incorporar su proyecto de tarea efectiva. Claro, nosotros tenemos que hacer, eso también estamos hablando con los profesores de taller para asesorarles a ellos que están en proceso también de implementación para que ustedes tengan también asistencia técnica en la parte de proyectos, respetando por supuesto las orientaciones del jefe de la cátedra. Bien, ahí está, lista de texto y material, instalación sanitaria, agua corriente y desagüe cloacal y pluvial. Hay dos normas, la NP 44 de la INTN, que ustedes me van a confirmar si ya tienen, y si no tienen, yo les puedo proporcionar, porque eso se compra, las normativas se compran. Yo les voy a explicar para qué sirve la norma. La otra, la 68, es de agua, también de la INT. Vamos a repasar esto un poco, inclusive van a hacer ustedes un pequeño estudio de la lectura, porque yo conozco bien cómo nos manejamos, y yo les doy esa norma, quizás no lo lean, pero yo les voy a dar una tareita. Entonces, vamos a tener una tarea diagnóstica que les voy a alzar ahora, eh, ahora que ya sé cuántos son, y también les voy a proporcionar esas normas, porque ya tenemos un archivo digital. Vamos a hacer una pequeña tarea puntuable donde lo que yo quiero es que lean una vez muy sencilla. Probablemente ya lo hayan visto, lo hayan considerado en Sanitaria 1, pero de todas maneras lo vamos a volver a repasar. ¿Para qué me sirve a mí? Voy a aclarar, pues yo trabajo también ad honorem en la elaboración de normas para la INT que nos invitaron a varios profesionales de diferentes áreas, aunque en otro rubro, el rubro vidrio y aluminio. Yo estoy participando, representando a la universidad en la elaboración de esas normas. Tomamos finalmente como norma, como, digamos, como modelo, una norma internacional y lo adaptamos a nuestro medio. Es una norma un poco antigua. Las normas no son obligatorias. Una ley del Estado, una ley de la nación es obligatoria, ¿verdad? Uno no puede desconocer, eso los abogados manejan. El reglamento general de instalaciones, las ordenanzas municipales respecto a la construcción también son obligatorias, ¿verdad? Eso yo estoy obligado a cumplir, y si no cumplo, bueno, me van a obligar a que cumpla. Eso varía de acuerdo a cada municipio. Las normativas no son obligatorias, o sea, yo no estoy obligado a cumplir con la norma, pero es una buena práctica porque un poco es un respaldo también técnico y jurídico. Porque a mí me pueden cuestionar una conexión y yo le digo, no, la norma dice que es así, así y así, ¿verdad? Entonces, para mí es un respaldo que yo haga, digamos, construya algo cumpliendo con, ahí hay normas para todo, vidrio, para hormigón, en este caso es agua, desagüe, instalación eléctrica, hay normativas. El reglamento en la instalación de baja tensión de la ANDE es obligatorio, ¿verdad?
pero las normativas que son mucho más amplias, no. Entonces, eso aclaro de la importancia de la norma. Que va a ser nuestra primera tarea, ¿verdad? De leer un poco y contestar algunas cositas muy breves. Hay un reglamento de la ESAP para las conexiones domiciliarias. Cuando uno va a conectarse, hace un trámite ante la ESAP. Bueno, y eso, yo no tengo ese material, pero eso uno lo puede conseguir en la ESAP. Hay algunos libros de sanitario, instalación sanitaria en los edificios. Querido, hoy día, por acá está un poco. Ahí yo muestro un poco la foto, es el tema. Estos libros son los clásicos, ¿verdad? El ingeniero Díaz Dorado. El problema es que muchas veces están un tanto desactualizados, porque si ustedes llegan a hacer una demolición de un edificio antiguo, se van a encontrar con cañerías de plomo, por eso se llaman plomeros. A sanitarias le dicen plomero. Hasta ahora se le dice plomero, de plomo ya no existe nada. Es caro, es un sistema antiséptico, es contaminante, pero antes sí se hacían, yo todavía he visto y eso, y especialmente cuando hacemos demolición encontramos plomo. Hoy prácticamente todo es PVC, pero hay también materiales de hierro galvanizado, hay materiales en ciertos casos de cemento, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos libros en la parte conceptuales también, pero en la parte tecnológica de los materiales ya están un poco un tanto desactualizados, salvo que se hagan nuevas ediciones con actualizaciones. El manual técnico de instalación hidráulica y sanitaria Tigre. Bueno, este sí está en negrita porque les interesa quien lo consiga. A ver un poco si puedo mostrar. Acá, a ver. Ahí está. Ahí está. Se ve nomás al revés, ¿verdad? Se ve al revés. Ustedes pueden entrar, me gustaría que entren en la página de Tigre, que eso es una empresa de origen brasileño que se dedica a fabricar las cañerías de PVC, entre otras cosas, y hoy prácticamente está dominado el tema por por el material de, de PVC, todo lo que sea cañerías, registros, pisos sifonadas, etcétera, etcétera. También ustedes están Fernando en Lambaré, está su fábrica, uno se puede ir ahí y comprar inclusive. Hay que ver si hay este libro en archivo digital, si se puede bajar o si se puede comprar. Este sí yo les recomiendo porque es muy práctico, muy gráfico, muy sencillo y no es nada complicado, tampoco es caro. ¿Verdad? Yo cuando compré esto no era caro y sí está muy relacionado con nuestro medio. Ese es otro tema, que cuando nosotros hacemos investigación en internet o vamos a textos que son extranjeros, encontramos con modalidades que no corresponden mucho a nuestro medio. Están correctos, están bien hechos, a veces están un tanto desactualizados ya, pero aquello que se adecua a nuestro medio es lo que me parece interesante. Elio Creder es prácticamente el máster en instalación de ingeniero en sanitarios en el Brasil. Todos los que estudian ingeniería sanitaria en el Brasil lo leen a Helio Creder. Ahí está, se ve nomás al revés, instalaciones hidráulica y sanitaria, Helio Creder. Este también es un libro bastante amplio sobre instalaciones sanitarias, pero está en portugués. No sé si hay edición acá, yo lo conseguí en libro usado, pero los sanitaristas del Brasil, los ingenieros sanitaristas lo leen fundamentalmente a Helio Creder y a Joseph McIntyre de Brasil, que es un libro bastante grande también sobre instalación hidráulica. Estos libros son libros de consulta, ¿verdad? Porque son muy amplios, tienen muchos aspectos, ¿verdad? Curso práctico de sanitaria, Mario Somaruga, también es otro escritor y eso debo tener por acá, no sé dónde está. Ya, tengo eso por ahí. También es un libro clásico de sanitaria y está el de Dante y Casale. Acá también hay otro. Eso, yo lo había comprado todo esto cuando era estudiante. Este es también un libro usado, se dan cuenta, es un libro usado. Muchos otros libros están un tanto desautorizados, pero los principios están ahí. El otro, a ver un poco, creo que hay otro más. Les quiero compartir un poco la instalación del edificio Guy Fawkes McGuinness State de Norteamérica.
Bueno, este es un libro de instalaciones en los edificios, que incluye sanitario, pero tiene otras áreas muy conocido y muy usado. Y acá está el libro, ¿ok? Muy conocido. No sé, no sé, ahí está un poco, ahí se ven más redes, ¿verdad? Porque hace imagen un poco de espejo. Pero este es un libro muy consultado, muy citado, aunque también está un poco ascensor, alumbrado, comunicación acústica. Es un libro de instalaciones completo y repetente, una Biblia muy usada, aunque también, repito, es norteamericano y tiene ciertas cosas ya muy actualizadas porque la ciencia avanza y cada vez se va incorporando cosas nuevas, ¿verdad? Eh, Después en el otro, este sí es muy interesante y se puede conseguir. Jaime Misnovich, Manual Práctico de Instalaciones Sanitarias. Jaime Misnovich. Este es un arquitecto argentino que editó una serie quizás ustedes ya conocen este, ¿verdad? Quizás ya lo vieron. Tiene también de construcciones, de sistemas constructivos, y este de Misnovich viene en dos módulos. Creo que hay este libro acá en las librerías técnicas locales. De todas maneras, ahí está un poco, ustedes pueden sacar fotos, pero este archivo van a tener. Se puede comprar por correo, no sé cómo está ahora con el tema de la pandemia, si eso viene o no. Pero sé que creo que eso hay también en las librerías técnicas. Hay que invertir un poco en eso. Bueno, Lenme y Gavira son dos textos que están en la biblioteca de la universidad. Eh, También, y finalmente, como dice ahí, todo material que sea actualizado sirve. Todo material que sea actualizado sirve. Pero yo, para que ustedes lo tengan como material de consulta, lo recomendado ahí es el de Nizhnovich, fundamentalmente, eso que están viendo ahí, y el otro que es el de Tigre. De Tigre creo que vale 30.000 guaraníes, 20.000 guaraníes, una cosa así. Y es muy práctico, muy gráfico. Son materiales que se venden acá, que se ejecutan acá, que se producen acá, ¿verdad? Y uno cuando va a comprar un material, compra eso, ¿verdad? No, es bastante actualizado. Por eso, lo recomendado serían esos dos. Entonces, eso es un poco a cuanto a bibliografía, ¿verdad? Yo no es que tampoco que me haya puesto a leer esto todo, ¿verdad? Sino que tengo un material de consulta con etcétera, etcétera. Bueno, norma NP 4468 que yo les voy a compartir rige las instalaciones sanitarias. Como le dije, agua y cloaca. Se compran en INTN, pero yo tengo el archivo. Creo que hay uno ya que se alzó en caja de herramientas y vamos a ver cómo nos organizamos para que yo les pase esa información de las normas. Vamos a hacer un pequeño trabajito sobre eso. Ya les expliqué la importancia de la norma, que lo vamos a ver un poquito. Esto es lo que es maquinación usado en las universidades de Brasil. Sí, no sé, está en portugués, tem que falar portugués, tá? Para poder entender eso. Somaruga Casale para la parte básica fundamental. Manual técnico de excelente para instalaciones en edificios, solo trae instalaciones en PVC, porque también hay instalaciones en caños de material vidriado, caños de barro que dicen, de desagüe, como también hay de cemento. Y en la parte está la página web de Tigre, investigar un poco. Yo le voy a dejar ya como tarea. Eh, más allá de lo que nosotros le damos en cátedra, usted tiene que tener ese deseo de investigar por ustedes, ¿verdad? Nosotros le vamos a hacer a ustedes arquitectos, ustedes van a hacer a ustedes mismos, ¿verdad? Si le ponen ganas, le ponen disciplina, le ponen entusiasmo, ¿verdad? Ustedes van a aprender. El mismo BIS es gráfico y excelente para instalaciones domiciliarias, porque este mismo BIS, él mismo aparece dibujado ahí, barbudo ahí, el arquitecto con mucha barba, hizo para enseñarle a la gente de autoconstrucción. Entonces, es bastante práctico. Como en argentino, no está muy lejos de de la realidad constructiva de nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo que es Brasil, Argentina, más o menos, que se adecua. Entonces, eso es en cuanto a texto. El mismo Luis y de Tigre, si pueden entrar ustedes a investigar un poco también en su página web y tratar de conseguir ese texto del libro. Y hay otros, ¿verdad? Vamos a ver un poco acá. Bueno,
recomendaciones de cómo nos vamos a organizar. Nosotros vemos que tenemos 22 conectados, y yo soy el 23. Después voy a volver a tomar esta nota. Algunos creo que me conocen y algunos no me conocen. Mayoría de señoritas, por supuesto. Siempre es así, mira. En este periodo hay más arquitectas que arquitectos. Ya, me parece que hay, ¿verdad? Yo conozco a algunos y algunas, pero no a todos. Entonces, vamos a hacer una clase dinámica. Yo necesito que ustedes elijan, vamos a tener una democracia, a alguien que sea el asistente, como un asistente de cátedra, uno con quien yo tenga en contacto, yo le dan mi correo, y van a crear un grupo de WhatsApp. Va a decir Sanitarias 2, el nombre que ustedes le quieran poner, Sanitarias, sí, Sanitarias 2, y ahí entran ustedes para esa comunicación fluida. Bueno, pueden hacer meme, un chiste también, eso no hay ningún inconveniente, pero van a crear un grupo de WhatsApp y me integran a mí. Ahí está mi número de teléfono, si alguien, seguramente hay uno de ustedes que es, o una, ¿verdad?, que asume esa responsabilidad de, digamos, de hacer un poco la conexión. Porque generalmente a mí me escriben, en todos los otros grupos formamos un grupo de WhatsApp, ustedes ya hicieron. A veces a mí me envían preguntas, yo normalmente contesto de tarde o de noche porque de día estoy por las horas, estoy manejando, entonces no estoy en mi oficina, entonces me cuesta un poco, pero trato de conectar siempre y de contestar lo que se plantea. Entonces, para cualquier tipo de comunicación, eh, del tipo que sea, el grupo de WhatsApp, eh, ustedes mismos, hay alguien que ya pueden crear, el que va a ser el administrador. Yo no voy a ser el administrador, quiero que ustedes sean administrador o administradora. Y me incluyo. Otra de las cosas, y les quiero felicitar a los que se conectaron puntualmente hoy. Este sistema de clases virtuales que tiene sus dificultades, de hecho ya pasó eso, ¿verdad? Que ahora que problemas técnicos, yo lo veo como algo más positivo que como negativo. Es cierto, no era cuando teníamos la relación en aulas, que esperemos que el otro año ya se dé, ya podemos tener aulas, pero digamos que me obliga a mí a ser más disciplinado. Uno en la profesión tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Persistente. También en la entrega de tareas y exámenes, quiero que siempre lo cargan en Canvas, como corresponde, en el archivo que corresponde, puntualmente, que no tengamos ese tipo de inconvenientes. Normalmente suelen ser los grupos que yo tuve, tan buenos como seguramente van a ser ustedes, pero siempre hay dos, tres que se salen un poco de la norma. Entonces, eso es lo que les voy a pedir. Antes de asistir a clase, pues yo voy a tomar la lista, yo tengo forma de bajar eso, ¿verdad? Y saber quiénes asistieron y quiénes no, yo tomo esa asistencia. Eh, y también pueden ustedes poner su micrófono, me preguntan, ¿verdad? O hacer un aporte. Yo, profesor, en tal parte hice esto, aquello. O si tienen algún interés especial, decir, bueno, tal área nosotros tenemos interés o creemos que debemos, entonces yo me voy a encargar de reforzar eso, al menos si yo sé esa área, ¿verdad? Si yo sé, porque esto es bastante amplio. Nuestra idea es un poco darle a ustedes las herramientas. Hoy voy a hablar mucho, pero después ya vamos a mirar más imágenes. En la herramienta donde ustedes puedan desarrollar las instalaciones sanitarias, los proyectos que ustedes ejecuten, hasta de mediano porte, digamos. Porque hay casos especiales, por ejemplo, de desagües industriales. Los desagües industriales son muy especiales porque el líquido que se evacúa, ¿verdad? El desagüe, ya es otro componente. Nosotros básicamente vamos a tener desagüe primario y secundario, agua así servida, heces, orina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no desechos industriales. Eso ya sería otra área, otra especialidad, que uno puede inclusive formarse en eso, o si quería tocar un proyecto industrial, tiene un tipo de desecho tóxico, entonces había que hacer una investigación y contactar con los profesionales. Nosotros ya no cubrimos, digamos, esa área, porque esto es bastante amplio. Yo voy a compartir también, un poco más adelante, proyectos que hicimos de un supermercado, y ahí también hay varias particularidades de los tipos de desechos, no solamente de los baños, sino de todo lo que ellos hacen, lo que manejan ahí, tiene un tratamiento especial como destino final del desagüe.
permanecer conectados hasta el final de la clase. Gente que pone su nombre y se va, bueno, su materia hace por ahí y no escucha. Yo sé que a veces son 2 horas y media, puede ser un poco cansador, pero yo quiero que ustedes atiendan las indicaciones del profesor, no solamente en mi caso, sino de los otros profesores. Bueno, pongan eso ahí, pongan en volumen eh, y siguen cumplan con la guía que se les da, porque a veces yo veo que se plantea una cosa, pero hacen otra cosa. Les voy a mostrar también algunos errores bastante comunes que se dan en gráfico. Vamos a mirar bastante el gráfico, ¿verdad? Y muchas fotos también, ¿verdad? Eh, la asistencia no tiene, hasta donde yo sé, no tiene un valor porcentual. Algunos profesores sí toman, te dicen, bueno, la asistencia es de un 5%, te da una cosa así. Eh, pero hay una realidad que yo he vivido y he comprobado. La gente que normalmente asiste hace buen examen. No es que yo diga, ah, mira, Ámbar González asistió de punta a punta, le voy a poner mejor nota. No, porque Ámbar o Andrea, Benite o Baranda, ahora sí, eh, tienen mucha asistencia. Bueno, cualquiera puede tener un problema un día, una tarde, y no asiste, eso yo entiendo, ¿verdad? Yo mismo trato de organizar, hoy organizar la mañana de mi trabajo, de tarde le dije, no me molesten porque tengo clases. Uno puede faltar, pero hay gente que no asiste, ¿verdad? Y como los exámenes y las tareas están en, la, digamos, en el programa, entonces bajan los exámenes y hacen cualquier cosa, ¿verdad? Porque no sé, entonces, pero yo, repito, no pongo notas por la asistencia, pero sí hay una relación estrecha entre la gente que asiste y el puntaje, ¿verdad? Yo apuesto al aprendizaje. Yo sé que muchos quieren exonerar, está bien. Si alguien tiene que exonerar porque lo hizo todo impecable, perfecto, le felicito, ok. Pero más que eso, yo quiero que uno aprenda, ¿verdad? Como yo siempre digo, las notas altas, las calificaciones altas, ¿sirven para qué? Si ustedes tienen su planilla de muchos 5, les puede servir para postular para una universidad extranjera. Pero para el trabajo no. Nadie te pide, eso hablando de la nota final, ¿verdad? Porque eso puede ser un problema también. A veces no es tanto el aprobar, sino queremos sacar 4 o 5. Bueno, nadie te va a dar un trabajo por tu nota. A mí nunca me pidieron, saben, por tu libreta, pues ya estaba, tengo mi libreta de estudiantes, por ahí anda. Donde tengo muchos 5 y varios unos también, ¿verdad? Pero por la capacidad profesional de cada uno es que uno va a conseguir trabajo y, bueno, y va a permanecer bien activo dentro de esta profesión. La asistencia está muy ligada a la calificación final. Tarea de exámenes, leer bien las indicaciones, ese es otro tema. Hay en la tarea siempre hay una indicación de cómo hacer, ¿verdad? Se pide esto y bueno, tener que cumplir eso que se pide. Limitarse a responder lo solicitado. El otro tema es buscar información en Internet. Ese es otro problema, una gran ventaja o un problema porque hay que saber usar Internet. Eh, si hay un trabajo práctico que hacer y que podamos ir a Internet, que es una herramienta poderosísima, hay que saber encontrar la información, hay que saber elaborar el trabajo en base a la información que uno recibe, no copiar y hacer nomás copiar y pegar. Porque yo leo, a pesar que me lleva mucho tiempo, alguien que copian 3, 4 páginas y pegan ahí. Bueno, y tengo que leer en mi trabajo, encuentro cosas que no tienen nada que ver. Me gustaría que los trabajos se enfoquen hacia nuestra realidad. Yo entiendo, a ver un poco, que ustedes, muchos de ustedes no trabajan todavía en la profesión, eh, les es muy nuevo todo, les estamos hablando en otro lenguaje. Yo trato de ubicarme un poco en eso, precisamente los más jovencitos, las jovencitas que están sostenidos ya por sus padres. Yo les digo, aprovechen y estudien ahora, o sea, estudien, ya después van a tener oportunidad, porque la práctica es otra escuela, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar bastantes fotos y les voy a tratar. Y si tienen dudas, pregunten. Entonces, eh, que, la información que se adecua con nuestra realidad constructiva. Ejemplo, como ejemplo, yo pedí un sistema constructivo en otra cátedra y no sé si alumno o alumna, ya no recuerdo, me trajo un sistema constructivo que se utilizaba en Cuba, que era afectado por las tormentas que hay ahí, etcétera, etcétera. A los cubanos me parece excelente, capísimos son por haber hecho eso. A nosotros no nos sirve eso.
no sirve, ¿verdad? Entonces, algo que se adecua. Por eso el libro de Tigre, eso todo hay allí. Lee bien toda la información que se da en los textos de tareas conforme a los significados responder. Ok, bueno, vamos a ver un poco. Entonces, eso es un poco la organización de la cátedra. Vamos a hacer el grupo de WhatsApp, uno de ustedes que se encargue y le incluye al resto. Eh, y me incluyen a mí, ahí que está el teléfono y mi nombre ya dieron, o por mi profe ya. Entonces, vamos un poco a esto, como estamos de tiempo, me siguen. Bien, el hecho constructivo involucra, como dije al principio, una consideración existencial humana, consideraciones sociales, cívicas, formales, estéticas, funcionales y constructivas. Y todavía es corto, hay todavía cosas mucho más amplias. El arquitecto estudia sociología, por ejemplo, nosotros tenemos cátedra de sociología, tiene que ver con la construcción de la sociología. Con la construcción quizás no, pero con el hecho de que la gente establezca relación emocional o vivencial con el edificio, sí. Si hablamos de urbanismo, pongo nomás eso como ejemplo. La función de crear espacios aptos para la vida del hombre, alcance bienestar físico, mental y social. Eso es un poco una definición así amplia. ¿Qué pasa con la parte sanitaria? Necesidades básicas de físico de un edificio. Usted que estudió una historia, a mí me gusta, no tengo cátedra de historia, de crítica, sí, pero me gusta mucho historia. Se habrán dado cuenta que en el medioevo, por ahí siglo XI, XII, XIII, había también pandemias como que hay ahora, pero de otro carácter. No había sistema sanitario, como dicen, como decir, por ahí todavía se usa el término baño moderno. El nuevo sistema que ahora estamos teniendo es prácticamente del siglo XX. Antes no. Entonces van a visitar los parientes que están en la campaña, vienen allá en la campaña, ellos tienen un sanitario allá al fondo, debajo de un mango, hacen un pozo, ponen una tabla ahí, un agujero, a veces una sentadera, un asiento, cierran un poco, le ponen una carpa y ahí está. Bueno, en el medioevo, aún en las ciudades muy importantes como París, por ejemplo, porque ciudades europeas, y así se llamaban las calles. La, las grandes, eh, eh, digamos, los grandes edificios de los reyes de Francia, por ejemplo, la época de su María Antonieta, Luis XIV, bueno, todos esos reyes de antes, estos edificios no tenían baño. Por eso se habla mucho del baño francés, ¿verdad? Ellos es más, tenían miedo del agua. El agua, la vieja hace poco porque podía traer enfermedad, ¿verdad? Cuando venía la pandemia, tienes que mataban muchísima gente, mucho más de lo que ahora tiene otro carácter, otro origen. Y un hecho que llegó a solucionar en gran parte fue justamente el diseño de las nuevas instalaciones sanitarias y el tratamiento de los desagües cloacales. Porque si hay algo extremadamente peligroso son las heces humanas en la transmisión de las enfermedades. Ya no tenemos sanitaria, estamos hablando de una cuestión de salubridad. Ustedes se darán cuenta que en los baños públicos la gente otra vez para sentarse pone papeles en el trono blanco, digamos así, al inodoro, ¿verdad? Porque por ahí pueden venir la enfermedad y el inodoro y todos los lavatorios, el agua, los desagües, los sistemas, todo, digamos que permitió de que se pueda administrar de una manera mucho más higiénica los desechos humanos, porque todos hacemos igual, ¿verdad? Yo, vos, el presidente, el papa, todos funcionamos exactamente igual, ¿verdad? Entonces necesitamos eso. Para que ustedes vean, la época de Don Carlos, Antonio López, nuestro primer presidente constitucional, él decide traer, estudiamos en Historia del Paraguay, a arquitectos, entre ellos Ravisa, que vino de Italia, Tyler, que era inglés, ¿sí? Y construyeron, entre ellos, el Palacio de López, que quedó inconcluso por la guerra. Ese edificio no tenía baños. Cuando se, se vuelve a construir después en la época de la reconstrucción nacional, y hace poco, inclusive, se refaccionó el Palacio de López, de la Casa Presidencial, se le colocaron baños, porque no tenía. Y era un arquitecto muy famoso, muy bueno, pero no existía el baño moderno, como decimos ahora. Entonces, ese también es un avance de salubridad
tenemos que saber diseñar nosotros, porque tiene mucho que ver con la salud del hombre, de la persona. Hace poco se inauguró acá creo que en Varadero, un nuevo tratamiento de los efluentes cloacales, que es muy necesario. Eso va a tener un déficit grande, pero fue muy oportuno. Yo creo que un ingeniero de la americana y papá de una de las arquitectas también entonces dijo que sus padres estaban participando en eso. Es un gran avance. ¿Qué hacemos con todos los desechos? Ese es un problema amplio, más grande, ¿verdad? ¿Dónde tiramos todo? Desde allá, desde el norte hasta Pilar, ¿verdad? Donde y Asunción y toda la área urbana que ha crecido muchísimo, tiene gran cantidad de desechos. Y eso se tira directamente al río. Que ahora visto si hasta abajo el río, el Paraná, el Paraguay está abajo, estamos viendo cloacas, ¿verdad? Ese es el otro proceso de contaminación. Bueno, eso, ustedes me dirán, bueno, quizá eso ya excede a nuestra capacidad, porque yo nunca trabajé para el Estado, nunca trabajé en proyectos grandes, pero quizás algunos de ustedes más adelante se incorporen a grupos de trabajo o ejerzan la autoridad, digamos, dentro de los estamentos estatales que se encargan de eso. Por ejemplo, tenemos déficit en cuanto al desarrollo cloacal. Pues eso vamos a tratar. Algunas partes de Asunción tienen desarrollo cloacal urbano, hay zonas que no. Fernando Lamora está haciendo ahora su desarrollo cloacal urbano. Fernando Lamora está totalmente construido. Muchas ciudades del interior no tienen desarrollo cloacal urbano ni tratamiento. ¿Y qué hacemos con los desechos? Lo ponemos y vamos a estudiar cómo se hace eso. Contaminamos el suelo, contaminamos las aguas, etcétera, etcétera. Es un problema de salubridad muy grave y no se administra bien. Por falta de previsión, digamos, de, de planificación, bueno, tenemos déficit en ese aspecto. El profesor mío, de instalaciones sanitarias, era un hombre que tenía más o menos 1,40 m, no pasaba de 1,50 m, era bajito, no recuerdo ya el apellido, pero sí el nombre. Nosotros lo llamamos Zapito, profesor Zapito, realmente parecía el nombre Zapito, falleció ya hace unos años. Él se formó en los Estados Unidos, es un ingeniero sanitarista y fue uno de los creadores, proyectistas de la primera instalación sanitaria y de agua corriente en el país, llamada originalmente Corposana. Si le preguntas a tu papá, a tu abuelo, a tu tío que tiene edad, te va a decir que SAP se llamaba Corposana antes. Y se hizo según un sistema norteamericano el trazado. En Viñascuez se hizo el tratamiento. Yo cuando era niño, estaba estudiando acá en la escuela pública de Asunción, nos llevaban a conocer, pues era todo un orgullo poder contar con agua corriente, agua potable. Y los sistemas de transmisión se hicieron muy bien. Ustedes hablan con los tíos antiguos, los abuelos de repente, te van a decir que el beber agua de Corposana era garantizado. ¿Qué pasó? Con el tiempo la ciudad crece, eh, aumenta el volumen, ¿verdad? De consumo de desagüe, no se renuevan las cañerías, entonces muchas veces tenemos agua contaminada. Por eso ya no se recomienda tomar agua de SAP, la antigua Corposana, Corporación de Obras Sanitarias de Paraguay. Hoy es SAP. En realidad sí, hay cortes de agua, hay problemas de provisión de agua en muchas partes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, necesitamos nosotros instalación sanitaria sí o sí en un edificio. No podemos concebir un edificio y sin que tenga las condiciones óptimas. Yo no diría ni siquiera mínimas, óptimas. Yo estaba corriendo hace poco un proyecto y me plantearon algo y yo dije no. Nosotros tenemos un proyecto que era social reunitivo. Yo dije no, acá tenemos planteando un sanitario para discapacitados, la gente que está en silla de ruedas, muchas consideraciones hay hoy día y las condiciones higiénicas. No se puede jugar con eso y nosotros tenemos que ser defensores. Exposición contra el fuego, que es otro tema, condición biotécnico, condición natural, nación natural y condición contra el ruido, son cosas que uno ve en proyectos. Y el enfoque es atender la salud del hombre, aunque usted no lo crean, es preventivo. La relación sanitaria es preventiva. Ustedes lo saben, pero es bueno considerarlo. Las relaciones hidrotécnicas son necesarias cuando se considera la condición de temperatura y humedad. El problema en nuestro país la temperatura muy alta, ¿verdad? Mediante la condición natural del edificio, ¿verdad? Las instalaciones sanitarias son ineludibles para satisfacer las condiciones de salubridad del edificio. No podemos pensar, o en esta primera etapa, para el primer examen, vamos a tratar agua, fundamentalmente agua. ¿Verdad? ¿Cómo estamos?
todavía tenemos 23 conectados. Me confirman si me están escuchando, si alguien no se durmió ya. Alguien me puede hablar. Están escuchando, están siguiendo. Este material ustedes van a tener. Y me escriben ya en el WhatsApp y yo ahí voy a conectarme con el compañero. Quiero que ustedes se conecten, que escuchen. Bueno, si me están escuchando. Hola, profe. ¿Sí te escuchamos? Se escucha, profe. Hola. Están bien, sigan. De repente, pues, yo entiendo que es un poco aburrido, pero quiero que escuchen un poco esto. A mí me gustan mucho los principios teóricos básicos. Eso es lo que te va a permitir. Y hay una pregunta en el examen. Yo le voy a soplar eso como alguien. ¿Qué considero yo cuando voy a hacer un proyecto en materia de agua, en materia de cloaca? A mí, ¿qué principios tengo que considerar? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver. El agua, función fundamental, uso y verso destinado. El agua potable no es un lujo, es una necesidad básica. O sea, acá tenemos déficit porque SAP provee agua en muchas partes, pero hay más, yo creo que porcentualmente, no tengo el dato exacto, hay más provisión de aguateras privadas que de SAP. Entonces, y hay ciertas condiciones, bueno, entidades que tampoco que sea el agua potable, el agua potable es una necesidad básica. Ya es más, el SAP no te permite tener pozo artesiano, pozo con brocales, esos que se excavan en lugares donde ellos proveen agua. Ya es obligatorio conectarse a la red de SAP para tener agua potable. Destinada a beber, bueno, se compra mucho ya botella, agua en botella. Hay zonas donde el agua sale un poco más sucia. A veces ellos tienen problemas. ¿Qué pasó? Preparación de alimentos, lavado de higiene personal, para el consumo humano, aseo personal, lavado de ropa, etcétera, etcétera. Lavado de vía caliente. El agua que nosotros usamos en nuestra casa, que sirve para el desecho de desagüe cloacal. Eso vamos a verlo en cloaca. Por eso que vamos a ver cuáles son los caminos y dónde se encuentra el agua del baño, de la ducha, del lavatorio, porque es el que se va empujando a las heces, al sólido. El primer principio, el agua que debe proveer un edificio debe ser potable, está en rojo. Entonces, ¿qué yo voy a pensar? Me dan un proyecto, yo le voy a proveer agua potable. Pero para un poco, en el interior me tocó en el Chaco, me tocó allá en el campo. Yo primera hora que hice en el Chaco. Ahí era agua de pozo, sale con sal. ¿Qué hago yo? ¿Verdad? El otro aspecto yo debo tener, entonces el agua debe ser agua en cantidad suficiente. No puede faltar agua en tu edificio. Eso vamos a ver cómo se considera. En tu vivienda, lo que sea. Yo sé que hay cortes. Yo tengo acá en mi casa mismo, tengo conexión de la SAP, porque vivo acá en Asunción, en un barrio donde gente viene y gente va, ¿verdad? Hay cortes. Y tengo una vecina acá que me dice, ay, no tengo agua, no tengo agua. Yo tengo agua porque tengo un tanque. Entonces, yo cuando voy a hacer un proyecto tengo que tener cierta atención para tomar decisiones respecto a agua. Primero, agua potable, en cantidad suficiente, que no les falte a ellos en ningún momento agua. Claro, si me cortan por una semana, pero no suele ser muy común, suele ser de horas o de un día lo que hay cortes. Y la gente que está conectada en forma directa, vamos a ver cómo se hacen las conexiones, que quedan sin agua. Entonces, yo tengo un tanque, ¿verdad? Entonces puedo tener 500 litros, de 1000 litros, entonces voy a tener agua, ¿verdad? Los proyectos urbanos, así de conjuntos residenciales, normalmente se considera con un pequeño tanquecito de 300 litros, porque puede faltar agua. Entonces desde agua potable, que no le falte agua, ¿verdad? Que tenga la presión necesaria, vamos a ver esos números, para que el proceso, el sistema de función debe tener presión. ¿Qué pasa si no tiene presión, ¿verdad? El desagüe normalmente es por gravedad. Hay algunos casos donde se puede bombear, pero en lo posible cuando yo hago el desagüe, eso tiene que ir desechado todo hasta
digamos, hasta el lugar, hasta la conexión de la red local urbana o hasta donde se va a procesar por último, en lo posible siempre por gravedad, que se debe pendiente. Pero ahora vamos al tema agua. Bien. Entonces, ahí está un poco para qué se usa el agua y las condiciones. Potable en cantidad suficiente no debe faltar, ¿verdad? Porque ese va a ser un problema grave. Y imagínate nomás, imagínense ustedes, se cortó la luz, y bueno, y poner una vela que se va a dar la linterna. Bueno, la heladera no hace, no abrió la heladera para que no se... Pero bueno, ¿sabes? En el baño y no hay agua. Y abrí el inodoro y alguien ya dejó un recuerdo ahí. Es lo peor que hay. Te querés bañar, ya no te puede faltar agua. Es un derecho humano, ¿verdad? La falta de agua es terrible. Y imagínate en un hotel, en un departamento, en un lugar lujoso, viene el cliente y te dice, no tengo agua, posible, ¿verdad? Ok, las condiciones de potabilidad física, inodora, microbiológica, no dentro de microorganismos en cantidades contaminantes. Bueno, normalmente cuando uno decide agua de SAP, digamos, no tiene mucho de ese tipo de inconveniente, porque es una agua tratada, aún así no se aconseja el beber, pero lo que pasa es que yo hago en el interior, es una aguatera. Yo tengo en partes donde se toma agua de los pozos artesianos, de los pozos con brocal y digamos, de algunos, o el agua de la lluvia también, el agua de la lluvia. Si tengo dudas de la calidad del agua, puedo hacer tomar una muestra y hacer un estudio y llegar a un lugar donde porque puede ser bastante estable. ¿Cómo es el suministro privado de agua? Provisión de agua resuelta dentro de los límites del predio. Bueno, yo voy a hacer una casa en el interior y dice, acá, acá no hay aguatero, no hay SAP, no hay nada. ¿Cómo yo obtengo agua? Artesiano, que es lo que corresponde hacer. Dice, a fuentes privadas de provisión de agua. No tenemos el SAP. El SAP no hay inconveniente. Vamos a ver cómo uno se conecta a SAP. Eso vamos a verlo en particular. Provisión de agua resuelta dentro del predio, que sería hacer un pozo artesiano, pozo con brocal excavado ya no. Te voy a explicar Paraguay es un país muy rico en agua. O sea, estamos comentando estos días con un amigo que conoce bastante el mundo. Me está diciendo, Paraguay es un país bendecido por Dios por su naturaleza. Cantidad de árboles verdes. Conocí esto ya por el interior, gente donde cultiva, come su cultivo, tiene agua, boca abajo, 15, 20 metros y tiene agua limpia. Estamos contaminando. Entonces, muchas veces ya no se recomienda tomar agua, especialmente en zonas urbanas o semiurbanas, a profundidades muy bajas, como 20, a veces 20 metros sale agua. Hay zonas donde sale para la cimentación todo un problema. Excavaba 1 metro y ya ahí hay agua sucia, barro. Pero fuentes privadas de provisión son las aguaterías. Yo sí, hace un tiempo había, no sé si por el interior hay, unos carritos con burritos que te traen y te venden agua un tambor, ¿verdad? Así era. No se cuenta con el servicio de agua corriente de SAP, se recurre a las aguaterías que te cobran, creo que un monto, por la instalación te cobran, ¿verdad? Y después tenés que pagar una mensualidad de agua. En este caso, las condiciones son, y hay más servicios de aguaterías que lo que provee el Estado a través de SAP. La otra posibilidad que tenemos, aguas meteóricas provenientes de las lluvias. Acá no es muy común. Ustedes llegan a hablar con un chaqueño, no el Chaco. Hola, profe. Te escucho. Yo estoy en el Chaco, profe. ¿En qué zona del Chaco estás? Me gusta eso. En Filadelfia. ¿Tú, cómo es tu nombre? No estoy viendo. Daniel Cristaldo, profe. O sea, estoy trabajando en Filadelfia. Soy de Itagua, pero trabajo acá. Hace mucho que estoy. Estás trabajando, usted está conectando de Filadelfia. ¿Qué estás haciendo en Filadelfia? Yo conozco Filadelfia. Trabajo en la municipalidad, profe. Ya, exactamente.
yo te digo así, vos querés entablar conversación con un chaqueño, ¿de qué hablas primero? Del agua, De la profe. lluvia. El, De la sí. lluvia. Todo lo que tienen ellos, lluvia y pasto, voy a hablar lluvia y pasto. Yo sé, porque yo también, el primer trabajo que hice fue en el Chaco, mucho más allá de Filadelfia, cerca de Platil, casi hicimos una casa para una estancia, y encontramos una realidad totalmente diferente. O sea, en esos sitios voy a hacer una excavación que se llama agua con sal, ¿verdad? Entonces ellos tienen toda una práctica ahí, toda una costumbre, toda una, una clase dan ahí, una práctica de cómo acumular agua de la lluvia. Entonces hacen pozos, tienen sus canaletas, dejan que llueva un poco hasta que arrastre la parte de la tierra y luego juntan. Yo viví mucho tiempo también en Clorinda, acá en la Argentina, acá nomás para el los ríos, y tampoco había agua corriente. Ustedes no crean, debe haber unos 20, 25 años, yo viví de jovencito ahí un tiempo. Nosotros juntábamos agua, teníamos aljibe, un estanque, un pozo estanco, donde cuando llovía grande dejábamos que corra el agua afuera y después juntábamos porque teníamos agua de aljibe. Era muy común, ahora ya hace años que tienen agua por corriente, se solucionó eso. O sea, vos podés tener un caso de tener agua meteórica. Entonces hay que pensar en eso, ver un poco las frecuencias de la lluvia. Sé que ahora falta lluvia en el campo. Tengo amigos que son de acá, pero tienen inversión en el Chaco, están diciendo necesitamos lluvia, necesitamos lluvia. Entonces dice, bueno, vamos todavía. Apto bacteriológicamente para el consumo hay que tener cuidado, ¿verdad? Las personas que están en eso tienen que observar el agua. Ahí si a mí me toca construir en el Chaco, de hecho nosotros cuando estuvimos en el Chaco, la primera obra que yo hice en 80, antes que ustedes nazcan, 85 por ahí hicimos, eran 800 metros cuadrados de techo que teníamos de vida. Entonces había que ellos me dijeron mucho techo. ¿Qué significa? Tenemos una gran capacidad para juntar agua de la lluvia. Tenemos todo un sistema de canalización y un sistema de aljibe. Porque ellos, en una estancia, con decirle que el vecino más cerca, que era un retiro, estaba aquí a pie, ¿no? 15 kilómetros. No como acá que tu vecino está pegado a tu casa, ¿verdad? Entonces, ahí la realidad es otra. A veces a uno le toca de trabajar. Se la considera o aljibe estanco no muy grande, pero tengo que calcular eso. Se debe desechar el agua que al inicio de la atmósfera por esa partícula de la atmósfera, lo que ya ven. Esa es la gente sabe eso, ¿verdad? La gente del Chaco, y hay algo que son expertos en eso. Porque ellos dependen mucho de la... Otro, pues sí, agua es una contaminación, ¿no? Está prohibido, no se puede, ¿no? Está todo contaminado. No vemos mucho cuando paseamos, yo a veces paseando en auto, paseando, no, trabajando en auto o en camión que tengo, veo un poco nuestros arroyos, nuestros arroyos que están totalmente contaminados, ¿verdad? Antes, yo recuerdo cuando era niño, teníamos el interior y vos traía agua de un igual, ¿verdad? La gente bebía de lo igual, agua limpia, natural, determinados arroyos, lagos, tanques, muchas veces. En el Chaco tenemos una parte de tanques, y de ahí sacan agua, no tanto para beber, pero para sí otros usos. Químicamente altas, pero son turbios, pueden estar contaminadas con bacterias, hay que decantar, sulfato de aluminio, tratar, filtrar, tratar con desinfectantes, se puede agregar lavandina, cloro de calio, hipoclorito, etcétera, etcétera, etcétera. Un tratamiento cuando el agua, digamos, es, digamos, de río, manantial, arroyo. El lago de Pacaraí, por ejemplo, imposible, realmente contaminado. Nuestro río Paraguay también, bastante contaminado, ahora que está chico, es peor. Entonces, si bien nosotros el agua de SAP se toma del río Paraguay, tiene un tratamiento, justamente en líneas pues, y de ahí viene el agua. Pero muchas veces a nosotros nos toca, no podemos conectarnos a esto, entonces hay que ver un poco cómo tratamos el agua. Por eso, si el agua es mucha sal, corroe también los materiales, las griferías, por ejemplo. Las griferías no están hechas para soportar agua con mucha sal. Yo en Luque hice una casa hace muchos años ya, un amigo, y después de un tiempo me llamó mi grifería. Claro, él tenía un pozo, ahora ya tiene agua corriente cuando eso no tenía, porque era una zona muy alejada
compró una media manzana casi, y era agua de pozo, y que no era muy salada, porque ellos inclusive usaban eso, pero es agresivo. Y entonces tuvimos que cambiar toda la parte de grifería y todas las conexiones de carácter metálico, se los ataca, o sea, se corroe. Entonces hay que tener un poco de eso en cuenta. Método más con la posición de agua. Dice, si uno va a cavar un pozo, es lo posible cavar de los pozos absorbentes. Vamos a ver cómo se hace un pozo absorbente. De las cámaras sépticas y lechos de infiltración. ¿Cómo nosotros resolvemos el destino final de la cloaca en donde no hay desagüe cloacal urbano? Eso vamos a estudiar cuando veamos cloaca. Vamos a estudiar cómo se hace un pozo absorbente, llamado vulgarmente pozo ciego, pero no es por pozo ciego, otra cosa. Cámara séptica, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Como se menciona, y lechos de infiltración también tiene un destino final del líquido. En lo posible a 30 metros de los líquidos, porque el agua es probable que del pozo ya esté contaminado, porque esto contamina el suelo. No tomar agua en la primera napa freática. Napa freática es que empezamos a cavar y empieza a salir agua a los 12 metros. Esa no, 8 metros, 12 metros, 15 metros y ya sale agua. Cuando uno hace un pozo de artesiano, contacta con las empresas. Y lo primero que te dice el técnico ahí, el encargado, te dice, ¿dónde? Te dice, ahí así, saben todito ellos. Según la zona, saben a cuánto sale agua, qué tipo de agua, dicen, no hay, tiene que ser tantos metros. De 60 metros para abajo, porque estamos acabando, a 100 metros lo que más o menos ya tiene agua garantizada, ¿verdad? Por lo menos que no va a ser contaminada, aunque puede ser muy agresiva, puede traer muchas sales. Puede estar contaminado, bueno, contaminarse en nuestros países campos hasta 60, hasta los 150 metros, con metros lineales, etcétera, etcétera. Y ellos saben eso, te pueden asesorar. Controlan el agua, cómo sale la cantidad y con bomba. En segunda y tercera napa, el agua normalmente apta ya para beber inclusive, pero hay que siempre hacer un estudio. Entonces, no tenemos esa, tenemos que hacer pozos artesianos, ahí tenemos una guía, hay que ir a la empresa que sabe, consultar, ellos te pueden indicar, ¿verdad? Pero uno siempre debe saber algo. No aconsejable pozo para beber de 20 a 30 metros, de los pozos con brocales como tenía en el interior. Si se lo tiene que controlar periódicamente, esto varía según el lugar. También muchas veces hay lagartijas que mueren, sapos que mueren ahí, el agua puede contaminarse tanto en aljibes como en pozos, es medio delicado. Por eso, claro, ya tiene que ver ya con los habitantes. Para la succión de la utilizan para poca profundidad bomba centrífuga de eje horizontal, ¿verdad? Eso es cuestión de investigar un poco. Del tipo manual, aspirante impelente, esa bomba que uno hace con la mano, ¿sí, verdad? Ahora mismo en las películas. Yo decía, cuando yo vivía en Florinda, era bastante común montar eso. Uno se iba a bombear el agua. También en la campaña del interior es muy instalado. Mayor bomba eje vertical, no en el pozo, bomba con eyectores. La bomba hidroneumática tipo Valco. Esa es interesante, no solamente en estos casos, sino donde no hay presión. Voy a explicar también cómo se debe instalar y en qué caso. Donde esa bomba es cuando vos abrís la, la, la canilla, él detecta la falta, detecta la pérdida de la presión y actúa en forma automática la motobomba. La gran empresa eso vende. Si hay interés en conocer un poco más de bomba, podemos hacer una entrevista, una visita a una casa, ¿verdad? Para que nos expliquen la parte de bomba. Eso vamos a ir viendo cómo no manejamos, o si podemos visitar Tigre. Eh, 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 las que tienen un poco, digamos, la bomba Tigre a ver un poco. Acá está un poco un ejemplo, un dibujo hecho así, un pozo artesiano, hay una primera napa, una napa 2, la tercera más o menos de acá, y este inclusive puede salir afuera, pero la tercera napa más o menos, ahí uno enseña un poco el asesoramiento de los expertos en esto, que son empresas que se dedican exclusivamente a excavaciones. Siempre es bueno perforar, por ejemplo, de las marcas que conozco. Yo, de hecho, hace rato que no hago, pero siempre alguna vez también. Yo tengo una casa en Totalonso que tiene agua.
pozo artesiano, pozo perforado hace 60 metros. Bueno, instalaciones de agua potable. La norma que rige la instalación es 1644, y voy a dejar un poco antes para que tome su leche. El presente derecho establece las condiciones mínimas, técnicas mínimas en cuanto a higiene, economía y confort que deben reunir relaciones de agua potable. Lean eso ahí. Bueno, acá tenemos un principio básico. Yo le dije, vamos a proveer agua potable en cantidad suficiente, a la presión necesaria. Esos son mis... Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es otro tema, ¿verdad? La instalación ahí dice, de agua potable debe ser, esto dice la norma, deben ser proyectadas de tal modo a garantizar el suministro de agua suficiente. No puede faltar ni el agua. Sería un descrédito de la gran 7. Prefiero que gasten. Yo les suelo asesorar a la gran empresa y digo, mira, vamos a poner agua, vamos a invertir en esto. En esto podemos ahorrar, pero en esto sí vamos a invertir, no te puede faltar. Aparte vamos a ver también cómo se maneja el agua contra incendios. Sin ruido. Eso parece ser un poco ya medio exagerado. Pero imagínate que vos, por ejemplo, en un hotel, como que vas a un hotel caro, para 300.000 baños por dormir una noche, de cierto nivel, 3, 4 estrellas, y vos estás acostado y escuchas el agua que te cae hacia tu cabecera. Entonces, ahí ya hay un detalle interesante. Por ejemplo, ustedes están utilizando, por decir, hoteles, claro. ¿Qué pasa con el agua, con el ruido? Ese en los planos ni se ve, ni se nota. ¿Sabe cuándo se va a notar? Cuando se inaugure, cuando empiecen a venir los clientes. Y van a decir, ¿sabe que en esa habitación no se puede estar? Porque el agua, cuando baja, hace ruido por su propia... entonces acá dice sin ruido. Entonces yo le voy a dar algunas pautas, algunos trucos de cómo manejar los sanitarios, ¿verdad? Que tiene que ver, como yo le dije al principio, con el proyecto. No tiene nada que ver todavía con la instalación. O sea que yo voy a prever en el proyecto y después voy a hacer mi instalación o viene un técnico y hace la instalación. Sin ruido, con la presión necesaria. Ustedes a mí no habrán tenido esa experiencia que se va a una ducha y te cae el agua. No que caiga buen chorro, ¿verdad? Que caiga fuerte. O sea, yo quiero ofrecer algo bueno, ¿verdad? Yo hago una residencia importante. No le puedo decir al cliente que gastó $500.000 en hacer una casa. Después el tipo gastó todo lo que tenía porque hizo en una casa linda y el agua le gotea en su ducha. ¿La quería asesinar? ¿Verdad? No, debe tener agua suficiente a la presión que corresponde, ¿verdad? Eso ustedes, por ejemplo, en ducha, ¿verdad? En las griferías también. Yo en mi casa, como mandé, como teníamos problemas de provisión de agua, teníamos conexión directa, mandé instalar un tanque. Y debajo del tanque instalé una balco que cuando yo necesito presión, conecto eso y me sale agua a presión. Porque los termocalefones no se cargan ni funcionan cuando no tienen presión. O sea, tengo termocalefones arriba para agua caliente. En estos días estoy muy útil con este frío. Luego no da gusto ni bañarte. Pero menos mal tengo agua caliente y bueno, ahí tengo que hacer un poco de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo necesito que tenga presión para los termocalefones funcionen, para que se carguen rápido los inodoros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a manejar esto. Para lucir perfecto un centro de artefactos sanitario. También hay un límite en cuanto a la presión, especialmente en edificios en altura. Todos los artefactos, las griferías fundamentalmente y los accesorios, vienen para soportar determinada presión. Si yo les someto a mayor presión, se puede tener roturas. Las cañerías también están hechas para determinada presión. Preservar rigurosamente la potabilidad del agua destinada al consumo. Toda el agua que se provee al edificio debe estar protegida, que no se contamine de ninguna forma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a mí me convendría ya en mi proyecto plantear un edificio, por ejemplo, ductos. Por un lado va a subir las aguas, eso vamos a ver, es un corte muy interesante, donde van a subir las aguas al tanque y donde van a bajar las aguas de alimentación para los sanitarios. La cloaca va a ir por otro ducto. O sea, la cosa que se le ocurra romperse un día y me contamine. O sea, voy a separar en ductos diferentes agua y cloaca. En el mismo ducto, más grande que sea, no voy a ponerlo ya yo. Por las dudas, en idea de
Ese sería un buen criterio que tiene que ver con el proyecto, no tiene que ver con la instalación. Entonces, ya dejo previsto eso. Este ducto, señores, es para agua. Este ducto, señor, bien vertical, por supuesto, va a ser para desagüe cloacal. O sea, ahí ya tenemos otro criterio más que tenemos que tener en cuenta a nivel de proyecto. ¿Verdad? Muchas veces se hace todo el proyecto y viene el que va a instalar el decidón y no sé. Tiene que romper los por eso que tiene información también en todas estas áreas. Dice el proyecto de cálculo, diseño y memoria descriptiva de la instalación. Bueno, al dibujo, al diseño, que yo voy a mostrar mucho de eso, también va a ir escrito, un escrito, que es la especificación técnica. O sea, como hay especificación técnica para cimientos, paredes, revoque, techo, también hay una especificación técnica para instalación sanitaria, donde se indican los tipos de materiales, el proceso constructivo, cómo se va a conectar, etcétera, etcétera. Y también les voy a compartir, y les voy a pasar información sobre eso. Eso es lo que comprende un proyecto de instalación sanitaria. Todos los dibujos, inclusive de cosas a escala. Por ejemplo, yo les voy a mostrar instalación sanitaria de baños, de unidades sanitarias, tiene que ser en escala 1:20. Si el proyecto es muy grande, las instalaciones externas pueden ser en escala 1:100. Si es una vivienda, la instalación sanitaria se puede hacer 1:50. Bueno, los planos. Pero también va a haber una memoria descriptiva y por supuesto va a haber una lista de materiales y un presupuesto. ¿Cómo estamos de tiempo? 16:51. Le voy a dejar un poco antes. Nosotros tenemos horario hasta las 17:30. Yo sé que es un poco largo. Bueno, ¿de dónde yo consigo agua? Sistema de crecimiento. República ESAP, ¿verdad? O redes privadas con agua proveniente de pozo artesanal. Eso es muy común, inclusive un poco acá cerca de Asunción, nomás salir un poco en el interior, las primeras ciudades, te vas a encontrar porque la gente se provee de alguien que invierte en eso, hace un pozo artesanal, hace un tanque y empieza a proveer agua al vecindario. Por fuente particular, pozo excavado con brocal, ya no hay casi. Pozo artesiano, manantiales ubicados dentro del predio. Por la red pública y por fuente particular también. Hay mucha gente que acá tiene para regadío, por ejemplo, tiene pozo artesiano, pero para consumo está conectado por SAP. Bueno, no hay mucho control, pero la SAP ya no... lo que no te permite es que vos utilices el agua para los baños, eso fue el agua de pozo artesiano, ya no está eso permitido. O se aconseja ya no tener eso, sino conectarse a SAP. No se permite en ningún caso interconectar el sistema privado de provisión de agua con las redes de SAP. No podés interconectar. Hay gente que tiene tanque, ¿verdad? Y con agua de pozo y agua de SAP, pero tiene un sistema digamos, de eliminar una entrada para que se habilite otra, ¿verdad? Oh, pero no se puede mezclar. O sea, yo no puedo meter agua de mi pozo artesiano dentro de la red, supuestamente para no contaminar posiblemente la de SAP, que muchas veces tampoco viene muy limpia. En estos días leí que no sé dónde, unas tuberías que salían roto, hicieron un cambio y bueno, la gente recibió agua turbia, ¿verdad? Por lo menos una noche, una cosa así. El tema dice, ¿cómo yo introduzco el agua en mi casa? Bueno, el más común es, yo por ejemplo tengo un barrio de Asunción, como dije, donde viene gente va, un pequeño chalet, planta baja, 80 metros por cuadrado, sistema de distribución directa. Solicito a la SAP que me baje, ¿verdad? Ellos me conectan con un caño de 3/4. Eso es lo que normalmente se hace. La alimentación directa de la República sin el uso de... Yo tengo que averiguar antes dónde está la toma. Porque si yo tengo 12 metros de frente, tengo que ver si está a la derecha o a la izquierda. Tengo que ir con mi planito a SAP y hacer consulta dónde está la conexión del agua. Un cliente que yo le hice unos duples Fernando de la Mora me hizo una consulta en estos días donde, pero debe ser por cloaca la misma cosa. El urbano, ¿dónde está la boca de donde se puede conectar? Entonces ya ahí instalo mi agua o mi cloaca. Sistema de dirección indirecta. En este caso yo tendría que poner un tanque.
¿verdad? De la red directa yo voy a instalar un tanque, ¿verdad? Puede ser abajo, como puede ser arriba, puede ser uno o puede ser dos, ¿verdad? ¿Cuándo eso ocurre? Cuando el consumo es muy importante. En el primer caso de la red pública, ese es muy barato. Pues yo le voy a pagar a SAP y me contacta, me conectan, mejor dicho, voy a pagar ahí, el plomero no me sale demasiado caro, el aguatero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si hay corte de agua, no estoy sin agua. Ese es el drama, ¿verdad? Muchas casas sufren, ¿verdad? Porque al no tener un tanque, se corta el agua de SAP unas horas, una noche, porque van a hacer un trabajo normalmente y están sin agua. Entonces se puede instalar un tanque. El tanque puede estar abajo como puede estar arriba. Hay un tanque de almacenamiento. Sistema mixto. Sistema en un sector con tanque, según la característica del proyecto. Yo recuerdo un caso, digamos, como bien lo tomamos. Fernando Zamora tenía un cliente, un señor muy no era una gran mansión, era muy modestamente para decir, aunque tenía un lindo chalet, considerando el volumen de dinero que él tenía, la financiera, de verdad. Y el problema que él tenía era que dentro de más o menos de una hora, más o menos, él ya no tenía agua. Era todo un sufrimiento. No había presión. Y me planteó a mí el problema, yo le había hecho una suite a él, ¿verdad? Porque la señora le pidió que no tenía mejor, tenía recursos como para hacer, pero él no era un hombre muy exigente de eso, ¿verdad? Tenía lo básico y punto, ¿verdad? No estaba en su ambición tener grandes mansiones ni nada por eso. Vivía muy modestamente, pero era linda casa, ¿verdad? Entonces yo le hice la suite con su baño, pero no encontramos un problema de agua. Entonces, yo tuve que averiguar un poco con ellos cómo era el sistema de la presión. Bueno, de noche normalmente había agua, pero de día a veces en verano faltaba agua o de tardecita no había agua. Ese problema también ocurre mucho en San Bernardino, no sé si ustedes en verano se pueden ir por ahí, ¿verdad? Hace algún pariente o algún amigo que te invito o tiene lo que casa por ahí. En verano es un problema el agua. En otra época hay agua de sol. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esta casa? Para esquinar hacia cierta altura, yo le una base, le instalé un tanque de 1000 litros y de noche se cargaba por la presión de la red. Se instalaba el tanque, se pone una boya y, ese tanque de 1000 litros se cargaba. Como me quedaba un espacio techado abajo, ahí le puse una válvula conectado a su red. De manera que cuando ellos abrían la canilla de su baño, llámese planta baja o planta alta, por una casa construida. Yo no construí esa casa, solamente le hice la transformación del área de planta alta que era de su suite, ¿verdad? Le equipamos todo, le dejamos todo chiste ahí, ¿verdad? Porque la señora quería algo mejor, ¿verdad? Bien. O en la cocina había en la canilla salía compresión debido a la bomba. ¿Ya? Ahí sí, ese solo ¿no? Quiere decir que yo de noche recibían, creo que era un poco más, por ahí, en un tanque tenían aguas de reserva, y de ahí con una motobomba, barco que tiene un presostato. El presostato es un dispositivo que detecta, eléctrico, que detecta las faltas de presión. Con la bomba. Entonces, quedaron encantadísimos y se solucionó. Ahora, ¿de qué ello depende? Depende de la electricidad y de que su motobomba funcione. ¿Verdad? Que se descompone alguna vez, bueno, pero en cierto modo se solucionó. La otra posibilidad es instalar un tanque en la planta alta allá arriba, pero el agua ya no subía ahí. Ni siquiera de noche, sin una prueba, y de noche el agua, ya el nivel tiene un nombre especial. El agua ni siquiera podía ir a un tanque a 3 metros, no más, a 6 metros de altura.
el agua ya no sube. No, yo no puedo instalar un tanque a 6 metros y esperar que el agua de la red entre ahí. No. Entonces pusimos, estaba más o menos a metro 60, metro 80, más o menos el tanque grande, y ahí se juntaba agua y de ahí con bombas. Fue la solución que le encontramos y bueno, quedaron bastante contentos. Entonces tenemos esto. Vamos a investigar un poquito más para cerrar esta parte. Entonces quiere decir que aprendamos un poco otra cosa ahora. A mí me piden un proyecto en una parte, en un sitio, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que averiguar es, ¿tiene energía eléctrica? Claro, si Asunción acá en zona urbana no hay mucho problema porque hay todo, pero un poco en las afueras o en el interior. ¿Tiene energía eléctrica? Si es un edificio, sí que tengo que hacer una consulta en la ANDE para ver si la potencia instalada que yo tenga en mi edificio me pueden yo proveer. Entonces, instalación eléctrica. Hay agua, porque yo necesito agua no solamente para la casa, sino para la construcción. Entonces, generalmente lo que uno hace es, mientras se hace la instalación y el proceso de trámite, lo que uno hace es prestar agua al vecino y le paga. Yo suelo hacer eso. Hablo con el vecino, que me puede dar agua, yo te pago, pim, pum, pam, ¿verdad? Entonces yo necesito saber agua y saber también si tiene presión o no, ¿verdad? El agua, ¿cómo yo consigo agua, ¿verdad? Eso primero. Yo no puedo entrar a hacer un proyecto si no sé, si no sé, porque podría entrar por el inconveniente. Con el sistema de irrigación directa. Acá estamos un poco, vemos, este sería el redondito que está acá, el acueducto, este sería la entrada. Según la presión, yo podría conectar de forma directa 1, 2, hasta 3 pisos. Un poco exagerado ya. Acá no hay tanques, no hay nada. Bueno, si hay zonas donde la presión de desagüe es muy buena y muy fuerte. Acá yo dependo de la presión y de que haya agua en la red. Si no hay agua en la red, este edificio no tiene agua. Vean que acá hay un espacio arriba, allá podría instalar un tanque. Pero esta es la primera posibilidad. En viviendas de una sola planta, chalecito de 2 plantas, si hay presión en la red, directamente conectado de SAP, solamente ya tiene problema si se corta el agua, si no tenemos agua. Vamos a ver un poco el otro caso. Acá ya cambió el mismo edificio. No, pero me dice el cliente, sí, no, en el primero y segundo tengo agua, pero en el tercero ya no llega agua. Entonces, yo ¿qué hago? No, ese no sería el caso. El caso me dice él, sí, hasta el tercero llega, genial. Hasta el tercero yo tengo agua, pero ¿sabe qué pasa? Cuando hay corte me quedo sin agua. Para un poco. Entonces yo quería estar acá y me puse un tanque. Entonces, como llegaba hasta el tercer piso, el agua de la red sube directamente hasta el tercer piso. Por esta ella que tiene una boya en la que cierra de forma automática acá, no hay consumo de electricidad, nada. Y este tanque baja por gravedad a este piso y este. Acá lo que me interesa es a qué presión llega acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué altura tendría que haber acá para que esto tenga presión. Si no hay presión, yo tengo que tener una balco acá, una motobomba automática. Entonces acá, para que yo le garantizo a él que aunque haya corte de agua, él va a tener agua. Pues le voy a poner 500 litros, 1000 litros acá, en su azotea, en su techo, y él va a tener 48 horas más o menos agua sin problema. Yo acá cuando me entero que se cortó agua en la zona, yo tengo agua, doy instrucciones de que se consuma, porque se cuide. No es que no se bañe, eso es importante, ¿verdad? Pero se consuma el agua con cuidado. De hecho, que no hay que derrochar el agua. Acá estamos muy acostumbrados a eso. Vamos un poco 1706. Bien. Acá tenemos otro caso. Resulta que finalmente hicimos un edificio en altura, como está acá, como ustedes ven, y el agua, ya por la presión de la red, ya no va a subir a eso. Acá tenemos planta baja, subsuelo, 1, 2, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pisos, ¿verdad? Aparte de la planta baja que sería 8, de subsuelo que es 9, ¿verdad? En este caso, lo que normalmente se hace en un edificio es plantear un tanque en el subsuelo, en el primer subsuelo, porque a veces hay del segundo subsuelo, ¿verdad? Que han hecho por el proyecto ya también de edificio, ¿verdad? No sé si están haciendo proyectos ¿qué proyectos están haciendo ahora? A ver quién me puede contestar. El chaqueño, en taller o qué hicieron el semestre pasado, porque ahora se están empezando. ¿Alguien me puede contestar qué proyectos estaban haciendo?
Hola. Ya las viviendas multifamiliares ustedes le pusieron tanques. No, ahí está, ahí está, claro, los proyectos ustedes muy lindos, todo espectaculares, pero justamente lo que se cuestiona no son a la hora del uso. Una cosa, pues se llama proyecto, y eso es un dibujo, ¿verdad? Pero cuando vamos nosotros a la práctica, a la realidad, hacemos que la gente viva, ahí aparecen los problemas. Por eso que ahora se planteó esto, de que ustedes tengan asistencia de la parte técnica, llámese estructura, llámese PCI, llámese instalaciones sanitarias o eléctricas, u hormigón, ¿verdad? Estructura en la parte de proyectos, ¿verdad? Claro, muchas veces se hace por falta de tiempo, te lleva tanto tiempo hacer el proyecto, por eso tenés que cambiar otra vez, llevamos otra vez, hacer esto, hacer lo otro, que te olvidas. Por eso, la idea es un poco que en esa vivienda multifamiliar, pues lo que hagan ahora, ustedes puedan aplicar el tema agua y desagüe, que acá les va a pedir el profesor, porque es un conjunto, yo no puedo resolver una cosa sin resolver otra, ¿verdad? La funcionalidad, la estructura, la estética, solucionamos bien eso, pero ese conjunto habitacional puede tener, por ejemplo, un tanque, un pozo artesiano, si de acuerdo a donde esté, y un tanque superior independiente. Y todas las casas, digamos, que están ahí, se alimentan de ese tanque. Puede ser una entrada de esa en el sur, ya vi. Entonces, esa es la idea, que ustedes manejen todos los conceptos y apliquen. Quizás no hagan todavía ustedes la instalación, entonces ya le van a decir, profesor, yo tengo que hacer un espacio, un lugar. El tanque yo lo pongo en cualquier parte. Lindo mi techo, todo. ¿Dónde pongo el tanque? Sobre este techo, no, se va a romper todas mis tejas, se va a romper mis chapas. Yo tengo que planear dónde poner el tanque y dónde conviene hacer el tanque. Y cuando hagan edificio en altura, que se harán el otro año, ¿verdad? Seguramente, o este módulo, no sé, ese semestre, también se van a plantear el tema dónde colocar los tanques. Eso tiene que ver con proyectos, no tiene que ver con instalación. O sea, yo tengo que tener previsto lo que voy a hacer y después entro con el tema de la instalación. Este edificio en altura, vamos a mirar un corte, donde vamos a cortar ahí. Acá tenemos nosotros un tanque inferior. Yo les voy a dar, después vamos a leer, cuáles son las especificaciones técnicas que tiene que tener el tanque inferior. Cuando hagan el edificio en altura, le van a decir al profesor, nosotros tenemos un tanque inferior, ya sabemos cómo se hace, el profesor de sanitario ya nos enseñó, ¿verdad? Cómo hace el tanque, cómo calculamos, no sé, cómo este edificio que está acá, ¿cuánto agua consume? El edificio de viviendas unifamiliares, conjunto de residencias que ustedes hicieron, ¿cuánto consume agua? ¿Cuánta agua yo le debo proveer? Lo sabemos. Vamos a aprender ahora cómo calcular, por lo menos cómo se hace un edificio, y eso te puede servir como instrumento ya para calcular qué cantidad de agua va a consumir este edificio o ese conjunto residencial, ¿verdad? Una vivienda no tiene mucho problema, le ponen 1000 litros, sobra, aunque sea 2 plantas, pero un edificio ya el consumo es importante, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, pero acá estamos teniendo una forma esquemática. Acá vamos a tener un tanque que se va a ser alimentado por la que hay una pequeña boya que va a cortar, esto depende directamente de la red. Si uno tiene siempre agua acá abajo, siempre debe tener cargado prácticamente el 80% del volumen del tanque. Voy a ver cómo se calcula. Acá tiene una bomba que va a cargar, va a bajar por gravedad hacia los sanitarios. Vamos a ver un esquema mucho más completo. Esto es solamente conceptual. Tanque abajo, tanque arriba. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se etcétera, etcétera? Vamos a ver un detalle interesante. Vean que estos están en la misma vertical. En lo posible, entonces, cuando yo proyecto tanque bajo y tanque arriba, en la misma vertical. No sea cosa que yo pongo el tanque inferior acá, ven mi flechita, y el tanque superior acá. ¿Y cómo va inclinado? Va a venir así. No, busquen un camino más sencillo. Bombean en forma vertical y caen en forma vertical por un ducto donde no hay cloaca. Esto va a subir y bajar por el mismo ducto que yo ya diseñé y planteé, dimensioné eso. No sé,
El dimensionamiento tiene que ver un poco con la posibilidad que entre un técnico, porque las cañerías no son muy grandes, pero sí la posibilidad de cómo acceder y tener una escalerita para que un técnico, en caso de que haya una rotura, pueda acceder. Quiere decir que tiene que tener por lo menos un espacio un mínimo 70 por 70, 80 por 80, un ducto para que la persona ingrese. Yo diría 60 por 60 como un mínimo, ¿verdad? Pues una persona media gorda ya no puede entrar ahí. Bien, entonces ese sería un poco cómo nos conectamos. A ver un poco. Acá tenemos, esto está en el libro de Tigre, ¿verdad? Acá tenemos una vivienda, ¿verdad? Acá está la conexión en forma directa. Acá hay un pequeño tanque, acá tiene alimento a un tanque, el mismo caso, ¿verdad? Entonces, esto es una alimentación directa. Acá tenemos otro caso, ¿verdad? Otra vez con tanque. Acá hay un tanque en el techo, ¿verdad? No sé, acá no me deja ver esto que está acá. No me deja estar. Mi tapa tendría que ver un poco cómo esto funciona. Entonces, el libro de Twitter me trae también algunos ejemplos bastante gráficos de cómo yo alimentar, en este caso, una vivienda. Prácticamente acá está el edificio. Un edificio de 3 pisos. Acá tengo un tanque interior. Está enterrado esto. Está enterrado. Se alimenta directamente de la red. Yo cargo de acá bombeo a este tan arriba y de acá a este tan todo cocina, todo, etcétera, etcétera. Canilla de patio, etcétera. Entonces, todo bueno, ahí parece que me volvió a rentar. Ya unos dos minutos más y vamos. Entonces ahí tenemos un poco de ejemplos también de cómo hacer nosotros la alimentación. El sistema me sacó a mí entonces ahora me volvió a conectar el problema del sistema. Ese es el problema que tengo con el anterior, según mensaje, cómo cambiar o no por eh, Canvas conferencia, que no tenía tantas herramientas como esta, pero era menos complicado. Pero yo usé esa, pero me recomendaron que use Canvas Team, por eso hice el cambio. Ciclo del agua dentro del edificio. Yo me dos imágenes más y ya les dejo que vayan a merendar. Entonces van a formar el grupo de WhatsApp, me escriben ahí y se van ustedes incorporando al grupo. Yo necesito tener tanque de agua, necesito tener cañería, artefactos sanitarios, dispositivos accesorios, es lo que básicamente yo tengo. Ciclo del agua dentro del edificio, creo que este es el último. Acá está. Bien. Esto que está acá no es un plano, esto le llamo último. Esto es lo que sucede con el agua dentro del edificio. Yo acá tengo, a ver, acá tengo la cañería de distribución de la ESAP que me conecta, ¿verdad? Acá yo estoy metiendo, esto no es un plano, es un esquema de cómo. Acá yo lo que recibo es agua fría. La conexión que me da normalmente es un caño de 3/4. En caso especial yo puedo pedir una pulgada. Pago más caro, me dan de una pulgada. Entra el agua fría. El agua fría en un momento dado se divide en un o el sistema de calefactor que tenemos para generar agua caliente. Acá usamos mucho termocalefón. En otros países, acá mismo se puede tirar un tipo de caldera, ¿verdad? Pero vamos a suponer que uno va entonces a un calentador yo necesito agua caliente.
Después el agua va al agua fría y caliente a los artefactos. No a todo. El inodoro, por ejemplo, no necesita agua caliente, pero lavatorio y ducha sí. Bañera sí, ¿verdad? Agua fría y caliente. Entonces, después parte del agua va a reserva contra incendio. Que si bien esta no es clase de PC, yo le voy a mostrar también cómo calcular rápidamente cómo se hace prevención contra incendio. Yo tengo otra cátedra de construcción 4 mañana. No sé si algunos de ustedes van a estar ahí también conmigo. Ahí vamos a ver otra vez prevención contra incendio. Creo que otro grupo, pero no sé. Bien, entonces ahí va. El agua de la reserva de incendio va a las bocas de incendio, o a los sprinkers, ¿verdad? Digamos, a los aspersores. El agua que sale de los artefactos puede ser, ya es desagüe. Lo que sale del artefacto es desagüe. Hay vamos a clasificar el desagüe primario y secundario. Eso después vamos a ver que ustedes seguramente que ya vieron cuando es primario y cuando es secundario. Y acá ya va el desagüe cloacal. Entonces, el agua que sale de los artefactos ya es parte del desagüe cloacal, está con raya, eso ya va al desagüe cloacal, ¿verdad? Digamos, a la conexión última, al destino final, lo que se llama destino final de los efluentes, que en este caso puede ser una cañería de desagüe cloacal urbano, o bien se puede resolver, eso vamos a ver también dentro del predio. Eso vamos a ir viendo. Luego acá afuera está indicado el desagüe pluvial. Pluvial es de la lluvia, que hay lluvias muy intensas. Bueno, el desagüe pluvial no tiene que ir dentro de la cloaca. Esa es otra cosa importante. Hay gente que conecta, es responsable y conecta. Por eso cuando llueve, te van a encontrar en ruta que el agua sucia sale contaminante, olor feo. Eso ocurre en muchas partes porque la gente tira su agua, desagüe pluvial dentro de la cloaca urbana. Eso no se hace. Las cañerías de desagüe cloacal están hechas para soportar el volumen del caudal del desagüe cloacal, no para el desagüe pluvial. El desagüe pluvial se tira en las cañerías de desagüe pluvial si existe en la calle o en la calle, ¿verdad? Eso también tiene un déficit grande, por eso que los raudales son impresionantes en la ciudad. Pues la gente tira en la calle, no tenés otra. Ese es otro detalle que hay que averiguar cuando se hace un proyecto. Hay un no desagüe local, hay un no desagüe el pluvial tiraré en la calle y el cloacal tendré que resolver dentro del predio. Yo les voy a mostrar eso, seguramente ya aprendieron algo de eso, de cómo resolver. Bueno, son las 17 y 17. Entonces, este es un poco el ciclo del agua dentro del edificio. Ingresa agua fría, en parte se convierte en caliente, en fría y caliente puede entrar en artefactos en algunos. Lo que sale de los artefactos ya es cloaca, ¿verdad? Hay primaria y secundaria, ¿verdad? La primaria es la más complicada, ¿verdad? Después, en parte del agua que vamos a calcular será reserva contra incendio en el tanque y eso va a las bocas de incendio, las vías, las vis, los aspersores, esas duchas que son los sprinklers, ¿verdad? Y el desagüe pluvial, que es de la lluvia, de los techos, las canaletas, eso va directamente a la calle o a la cañería de desagüe pluvial. Bien, ya tienen hambre, tienen cansancio ustedes. Bajé esta lista, tenemos más de 20 conectados, algunos ya se fue, ¿verdad? Les espero el próximo lunes, yo les voy a avisar, ojalá que no tengamos mucho inconveniente con el sistema este, pero en el anuncio yo les voy a avisar si cambiamos este sistema, lo voy a volver a consultar con la gente con los que me dicen soporte presencial, los que no asesoran en esto. Yo puedo seguir en Canvas, digamos, yo le voy a avisar en lo que es anuncio, pero nosotros hacemos un anuncio que ustedes ya conocen, yo le voy a decir que vamos a cambiar el sistema, porque yo quiero hacer también AutoCAD, etcétera. Así que si hay alguna consulta, 2 minutos, 3 minutos, o está ok, les dejo, ya que vayan a merendar. Ahí hay otro, vamos a seguir viendo el tema de edificio en altura, ¿verdad? Eso me hacen acordar que dejamos ahí esto, ¿verdad? Entonces, si no hay otra cosa más, algunos los conozco acá de la lista, ya estuvieron conmigo y hay gente que no.
Ok. Voy a detener la grabación. Entonces yo acá voy a escribir un poco.